Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Para ese entonces, toda esta gente ya habían pasado un proceso de elitificación, es decir, todos ellos vienen de una situación económica de clase media, de clase baja a media baja, y ya para los años 2000 ya todos forman parte de la clase media alta o alta, en una sola gente. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el PAN les promete cambio, ¿qué les promete? Sí, pues que les va a ir Bajar mejor. impuestos, bajar Ujú, impuestos, aumento de salario, ujú. que tengan que pagar menos, Sí, sí, sí. menos responsabilidades, Enfocado a lo más financiero. Ujú, flexibilidad en las leyes, ujú. que, que si infringen las leyes no sean perseguidos, Ah, ya se sé que puedan acostumbran al pagarla. soborno. Sí, 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 ya Las entiendo. Ujú. prácticas Sí, forman parte o de son esa, ujú, derivados de ese de las servicio. Ujú. ideologías, Sí, por sí, lo sí. que te decía. O Sí, sea, sí, sí. cuando una política no te beneficia, pero no te perjudica, Ujú. y de alguna manera te beneficia, te acostumbras a ese status quo y después, cuando pides un cambio político, por ese cambio político implica que tienes que adquirir responsabilidades. Ujú. Cuando tú ya eres una persona que está a punto de jubilarse, ya no te están viendo, Claro. ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Por eso te digo que hay que ver las cosas no solamente desde el plano conceptual, sino hay que aterrizarlas en la vida diaria, ¿no? Que es lo que casi nadie hace. Todo el mundo se queda en la discusión de los conceptos. Pero vayámonos a nuestra propia vida. Yo te lo Sí, puedo decir porque efectivamente yo vi cómo mis padres hicieron esa transición, cómo mis tíos hicieron esa transición, sí. cómo muchos de mis maestros hicieron esa transición, ¿no? Que son los que De ir, ahora. Ujú. exacto. Entonces muchos podrían cuestionar, pero ¿cómo pasaron de la izquierda a la derecha? Es que la izquierda de los 60 ya no era realmente una izquierda, era un liberalismo cubierto Ujú. de ciertas tintas sociales. Sí. Entonces, nosotros tenemos que volver a recontar la historia, nosotros tenemos que volver a ver si realmente el movimiento del 68 era un movimiento de izquierda, cuando todos ya eran hijos de gente, o digamos, era gente ya más o menos de clase media, ¿me entiendes? Sus peticiones eran de libertad, lo único que querían mis padres era poder oír a los Rolling Stones, ¿me entiendes? O sea, ellos Ujú. ya no tuvieron que luchar lo que Por lucharon hambre las o masas algo. Sí, sí, sí. obreras en Sí. los años En 30, los. porque ellos ya Ajá. habían pasado esa Sí. etapa. Nada de tierra y libertad, no, ya no era el punto. Ujú. Exacto. Incluso, o sea, mi papá vota por el PAN, mi mamá vota por el PAN, pero ¿qué pasa? Ah, de repente a Calderón se le ocurre prohibir que se fume en los espacios cerrados. ¿No te pasó que toda la gente puso el grito en el cielo? Ellos Sí. habían votado por el PAN, pero esa medida iba contra las libertades fundamentales. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, lo que nos falta a los mexicanos es ser autocríticos Sí, desde nuestra propia realidad. sí. Estamos acostumbrados a que el malo es el gobierno. ¿Por qué? Porque aprendimos a ser tutelados, a ser guiados, a ser cargados, a ser digamos, a no vivir por nosotros mismos, a no pensar por nosotros mismos, sino a Ujú, siempre vilipendiar al otro, pero no aceptar ninguna responsabilidad, y se ujú. nos olvida que la política también es responsabilidad. El Claro, bienestar es nuestra responsabilidad, y la sí. responsabilidad implica también dar cuentas de tus actos como individuo. No nada más el gobierno tiene que dar cuentas, tú como individuo Claro, también, tú frente a tus hijos, frente a tu vecino, frente al de al lado, sí, frente a tus alumnos que los tienes, frente a tus sí. compañeros de trabajo. Entonces, volviendo al contexto de la pandemia, que es el, digamos, yo creo ya como digamos, el último estadio, Ujú. estás en un momento donde justamente esta generación que te digo que literalmente se quejaba de la corrupción, pero llevaba a cabo la corrupción, se quejaba de la falta Ujú. de libertad, Es que también, pero claro. ellos habían gozado de todas las libertades. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces pues ya no quieren soltar prenda, ¿no?
te comentaba del movimiento liderado por no me acuerdo el nombre, el ex esposo de Claudia Sainz. Imaz, ¿no? Carlos Imaz. Imaz, exacto, Carlos Imaz, que también fue líder de la huelga del 89, 10 años de la del 99. Y ese grupito enquistado, que como menciona Jalife, digamos de la vieja escuela radical de la UNAM, pues en realidad, como viste, no es nada radical. Al menos no de izquierda radical, ¿no? Pues al menos no de lo que se consideraba izquierda en los años 30, es decir, no es socialista, no es comunista, no está basado en movimientos de masas donde tú eres contacto con el pueblo, sino estabas hablando de gente ya de clase alta. Sí, ya de grupos de poder de élites, punto. De grupos de poder que lo único que quieren es libertad a todo tren, y a eso se le llama liberalismo. Es decir, ideología de centro. Entonces, si ya desde los años 70 ya no tenemos izquierda real, entonces que no te sorprenda que ahorita lo único que se está verificando es centro izquierda contra centro o centro derecha. Porque lo mismo se dice del PAN. En realidad la derecha del PAN es pequeñísima. Entonces estamos hablando que estamos todos girándose alrededor del mismo centro. Del centro un centro que a lo mejor uno quiere más conciertos de rock y el otro quiere más regresar a la gente a lo mejor al empresarismo o a las iglesias. No hay más diferencia. Todos estamos en el mismo, en el mismo patrón de pensamiento de que cuando tú tienes lo que me diga la prensa es lo que yo voy a opinar. Y si me lo dice la radio, la televisión y la prensa, es que es el punto. Exacto. Y hablando de personas en concreto, por ejemplo, que es lo que mencionaban hace poco, ¿no? O sea, cómo los que se supone que eran los periodistas independientes, incluso Andrés Manuel, les ha dado la libertad, de repente se ponen en contra de Andrés Manuel. Bueno, pues porque finalmente estamos hablando de que se consideraban independientes. Sí. Porque en ese momento no estaban alineados con el gobierno de turno. Pero no necesariamente porque no tuvieran lo que te comento. Filiaciones con organizaciones, con gente que les dio una beca o que les proveyó de dinero, simplemente con el jefe, ¿no? De la compañía con la que tratan. Entonces no olvidemos eso. Claro. Cuando estas personas que están bien acomodadas, que tienen su salario garantizado, empiezan a opinar, ya no son periodistas, ya son ideólogos, ya son partícipes activos de transformaciones sociales y tienen una responsabilidad en ello. Entonces, no podemos seguir considerando a los periodistas como gentes de pensamiento independiente o como gente que solamente está detrás de la verdad y nada más que la verdad. Todos tienen jefe. Exacto. Y todos tienen que llevar el pan a su casa. Entonces, o el dicho Ferrari, esto, ¿no? Del caso. O el Ferrari, digo, dependiendo de en qué estadio de lealtad estés, ¿no? Entonces, regresando al punto de la pandemia y de cómo ha impactado a nuestra sociedad, pues no podemos dejar de mencionar que el seguir a estos medios de comunicación, cuando, como puedes ver, por todos los lados podemos darnos cuenta de que ni son independientes, ni son veraces, que todos tienen una línea ideológica muy clara y que no es precisamente a favor de la mayoría. No, claro, nada. Entonces, deberíamos de invitar a la gente a pensar si realmente lo que piensa, lo piensa, o simplemente se alinea con una persona a la que le está cediendo la autoridad de su propio actuar. Entonces, más que darte una respuesta, yo invitaría a la gente a que primero se cuestionara ¿de dónde viene? En su vida diaria. Su vida diaria. Sí. Cuestiónate tu experiencia propia, lo que has vivido tú como individuo, como miembro de familia, como miembro de un grupo social. ¿Cuál es realmente tu realidad? Y luego compárala con la vida de esta gente. Sí, entonces, que es el punto. Entonces tú puedes de repente decir, bueno, en realidad lo que dice esta gente ¿resuena realmente conmigo o estoy tan acostumbrado a darle la razón porque todo el mundo dice que tiene la razón?
cuando mi realidad es otra, ¿no? Entonces, para terminar, es lo que te decía, o sea, una ideología que no necesariamente, una ideología no necesariamente es política, tú puedes tener una ideología filosófica, una ideología religiosa, una ideología incluso moral. Sí. Pero cuando tú tienes una ideología propia, que se ha construido por tu propia experiencia, es cuando tú realmente te puedes dar cuenta o puedes empezar a cotejar cuando lo que te están diciendo los medios es lo que realmente sucede o si realmente tiene eco contigo. Eso corresponde con la realidad propia, sí. Exacto, ¿qué es lo que ha pasado con la diferencia que tú mencionabas cuando estábamos fuera del aire? La diferencia entre la gente que vive fuera de la Ciudad de México con respecto a la gente de la Ciudad de México. La gente que vive fuera no tiene acceso a ningún medio, si acaso te verá las telenovelas, pero en realidad son pocos o verá medios. los partidos de fútbol, no tienen tiempo, no tienen los medios, no tiene no como en la situación económica tranquila como para sentarse y estar oyendo todas las noticias todo el tiempo. Ajá, sí. ¿Quiénes sí tienen esa costumbre? Pues en la Ciudad de México, para bien o para mal, pues tenemos ciertos privilegios, que es que aunque tú no tengas el periódico, lo tiene el vecino, aunque tú no tengas tele, lo tiene el vecino. Con pasar en la calle, ¿cuántos puestos de periódicos? Y ve uno todos los periódicos del país. Cuando tú vas, si tú vas en el transporte público, no falta el que te está contando la novela o el que te está contando la noticia. Y te enteras porque te enteras. Exacto, simplemente estás viendo el celular del otro, estás viendo Facebook, no, y te enteras de la vida del tipo, pero también de repente te enteras de ciertas cosas, ¿me entiendes? Estás envuelto en el mainstream de lo que se quiere construir como un discurso único. Exactamente. Por eso es más difícil